Buenos días, bienvenidos. Comenzamos con la cuestión de la presidencia, algo que entendemos que hemos confeccionado desde el punto y hora que la mesa que lo conformamos está compuesta por un presidente de Plaza de Primera, por don José Luque Teruel, por un presidente de Plaza de Segunda, humilde servidor, otro presidente de Plaza de Primera, don Manuel Rosas, en el caso de Málaga, y un presidente de Tercera que constituye, por su insultante juventud, nacido en los años 90 y empezando en la carrera presidencial, don Alejandro Muñoz. Vamos a abordar las distintas cuestiones y características que definen el nuevo reglamento en lo que a la presidencia se refiere. Y no hay variaciones en cuanto a la presidencia sustanciales en lo que afecta a la lidia. El reglamento sigue siendo, a mi juicio, moderadamente presidencialista. Digo moderadamente porque al final lo que nos va a obligar a todos los que ejercemos las funciones de presidente en las distintas plazas de nuestra comunidad es a seguir actuando con un criterio de motivación de los actos administrativos a los cuales estamos sujetos. Vamos a exponer esta charla o esta mesa redonda desde la siguiente perspectiva. Nos hemos repartido entre la terna actuante las 6 disposiciones adicionales, las 3 transitorias, la derogatoria, las 2 finales, los 79 artículos y los 18 capítulos, parcialmente a un volumen de unos 20 artículos solo en lo que se refiere a la presidencia. Entonces, sin más, y como vamos con un poco de retraso, vamos a comenzar y cedemos la palabra a don José Luque Teruel, que va a iniciar esta mesa redonda. Bien, buenos días. Gracias a la Junta de Andalucía, Secretaría General, Delegación del Gobierno de Granada, en definitiva, a toda la Administración autonómica que nos cita hoy aquí para poder hablar del reglamento y para poder vernos, los que formamos parte de esta familia, de los equipos gubernativos y de todos los que intervenimos en la parte administrativa de nuestra pasión, que son los toros. Bien, yo de entrada tengo que mostrar mi posición a favor de este nuevo reglamento y de esta nueva redacción del reglamento, porque creo que es bastante positivo, creo que tiene cosas bastante interesantes. No considero que sea un cambio radical, creo que es una clarificación o en algunos casos se detalla o se pone o se incluye en el reglamento cosas que eran necesarias en los toros, se han hecho algunas adaptaciones a los tiempos, etcétera, pero no hay una gran revolución dentro del reglamento. Yo creo que se dejan cosas sin cambiar, que a lo mejor quizá en el mundo taurino en general eran necesarias, pero en líneas generales considero que es bastante positivo. Bien, cuando cualquier jurista se acerca a mí me toca, como ha dicho Mariano, hablar de lo que nos pueda corresponder a los presidentes o nos pueda afectar a los presidentes dentro de los primeros 20 artículos, es decir, que realmente yo hablaré del 18, 19 y 20, es decir, la presidencia, donde la verdadera novedad es el registro de presidente. Bien, cualquier jurista que se acerque a una norma tiene las herramientas de interpretación de un texto que son la literal, ver el contenido de las palabras, la teleológica, la finalidad de esa norma, la sistemática, que es en relación con otras normas o con el propio contexto de la propia, o sea, si interpretas uno de los artículos con el resto de artículos o con otras normas, y la auténtica. La auténtica es la interpretación que hace el propio legislador. Si empezamos por esta última, nos vamos a la exposición de motivos de nuestro borrador, del reglamento que se va a aprobar y la justificación que da el propio, bueno, aparte de mencionar las novedades que hay, como ha hecho muy bien también nuestro consejero ahora, que ha hecho un breve resumen de las novedades, además de las novedades, justifica que esto incardinaría con la interpretación teleológica, es decir, para qué se hace este reglamento, con la obsolescencia del anterior. Es decir, la autoridad que emite esta norma considera que es necesario crear un nuevo reglamento porque el anterior está obsoleto. Bien, esto en parte considero que es verdad.
¿Por qué? Porque vemos cómo se clarifican determinadas figuras, por ejemplo, que digo yo, el indulto, la suspensión, se regulan figuras que no estaban reguladas, bueno, se clarifica el sorteo, cuestión polémica en los últimos tiempos, se establecen claramente cuáles son las excepciones, por lo tanto, es verdad que hacía falta darle una nueva vuelta, una nueva redacción al reglamento, es decir, el legislador está cumpliendo con su función. Se introduce, se regulan materias que no estaban reguladas en el reglamento, como por ejemplo los recortadores, forcados, festivales, todo eso se detalla. Por lo tanto, el legislador o la autoridad que emite esta norma está cumpliendo con la finalidad para la cual, en definitiva, es positiva la norma. Hombre, si nos ponemos a pensar en cuáles son las necesidades que podría haber en el mundo actual, en el mundo de los toros, pues quizás yo, a título personal, pienso que se podría haber desarrollado primero el toro, un poco más, habérsele puesto un poco más de atención al toro en el siguiente sentido: ecología, bienestar animal, etcétera. Hecho en falta quizá algo más sobre transporte, circunstancias de los corrales, bienestar animal, etcétera, etcétera. Pero bien, eso es una opción, no es obligatorio. En segundo lugar, poniéndonos a pensar con carácter general, sería necesario la modernización de los trámites. Eso sí se hace con el registro electrónico, con las autorizaciones. Ahí el legislador acierta plenamente en este borrador. Ahora las autorizaciones previas, no me quiero meter mucho porque esto lo van a desarrollar mis compañeros no solo en esta mesa, sino en mesas posteriores, por lo tanto lo apunto nada más. Creo que el legislador cumple con su función de acabar con la obsolescencia que tenía la norma anterior. ¿Por qué? Porque se introducen los mecanismos actuales. Ya ninguna empresa funciona si no es a través de registros telemáticos, etcétera, o ninguna actividad. Tercero, que quizás lo he hecho yo en falta, la sociedad actual demanda algo de... Aquí podemos estar de acuerdo o no desde el punto de vista taurino, puramente taurino, pero desde el punto de vista social es verdad que la sociedad demanda algo de menos sangre en el espectáculo, muertes más rápidas, descabellos, en definitiva, los nuevos utensilios, los he hecho en falta. Creo que no se ha optado esta vez por incluir algo que ya está madurado, que quizás se podría haber debatido, no sé si se ha debatido, no lo sé. Pero creo que estos son los grandes debates del mundo taurino actual: ecología y bienestar animal, modernización de los trámites y darle una vuelta o traer a nuestra época lo que se le hace al toro, o sea, el castigo al toro, que quizá hubiese pasado por una nueva puntilla, una nueva espada que muere más rápido, para quitar esos momentos de agonía, etcétera, de cara al público, porque no nos olvidemos que estamos en un espectáculo público. Y en cuarto lugar, consumidores y usuarios. Eso es una normativa o una materia que actualmente cualquier norma de espectáculo público tiene que tener en cuenta. Y esta sí lo tiene también, porque sí se hacen reformas relativas a la suspensión, devolución, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el texto es positivo, cumple con varias de las grandes finalidades que a mí se me ocurren que debe tener una norma taurina en nuestra época. Luego nos abordan algún tema estructural, pero eso ya es un tema estructural en el mundo del derecho taurino, que ahora hablaremos sobre todo con respecto a los presidentes. Bien, en cualquier caso, que ya digo que aunque yo hubiese tratado con más amplitud otros temas, creo que la norma es bastante buena. En cualquier caso, la disposición adicional sexta establece que se autoriza al órgano directivo central competente en materia de espectáculo público para que, en definitiva, realice cursos de formación específicos, etcétera, para explicar este reglamento. Es decir, la Administración, a los actuantes, a los presidentes, equipos gubernativos, etcétera, está habilitada para darnos cursos de formación sobre el reglamento. Es decir, que esto no quedará solo en esta jornada, está previsto. Bien, nos vamos directamente, porque yo voy a hablar muy poco para dejar a los compañeros y para no agotar tampoco los temas en una primera intervención, nos vamos a los artículos que estrictamente regulan el presidente dentro de los primeros 20, que son los que me han tocado a mí. El 18 es el primero. Bien, básicamente, o casi todos los reglamentos de la presidencia están casi idénticos a la norma anterior. Una primera diferencia, que creo que no responde a ningún contenido ni a ninguna opción legislativa, es que el artículo 18 comienza diciendo: la persona titular de la presidencia es la autoridad que dirige el espectáculo. En el anterior reglamento se decía el presidente o la presidenta, no la persona titular. No sé si se pone mayor hincapié en el órgano, o sea, en el cargo, que en la persona, no lo sé. Yo entiendo que esto es una simple interpretación, es una simple expresión coloquial, que no tiene contenido.
O el género es lo que falla ahí, pero bueno, yo creo que lo del género es una tontería, poner presidente-presidenta o poner la persona que ocupa el cargo. Creo que eso no es relevante, bueno, una tontería no es una palabra adecuada, pero no es relevante a la hora de establecer, de regular una norma. Pero sí sería relevante si se pone en el precepto el foco, o sea, si se centra en el órgano en vez de en la persona, eso sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que viene con la expresión «es la autoridad». Ojo, este sí es un punto central que el reglamento nuevo o el borrador no aborda y es una carencia del derecho taurino en general. ¿Por qué? Porque para ser una autoridad tienes que estar investido como tal por la ley. Y la ley 10/91 sobre potestad administrativa en los espectáculos públicos taurinos no dice, el artículo 7, que lo traigo aquí precisamente para leerlo literal, no dice el presidente es la autoridad, no, dice el presidente dirigirá el espectáculo. Es decir, no hay una ley que diga que el presidente es la autoridad. Bueno, no lo leo, pero literalmente dice el presidente dirigirá el espectáculo. Por lo tanto, no lo dice la ley, lo dicen los reglamentos. No se puede investir a una persona de autoridad por un reglamento, tendría que ser una ley. Por lo tanto, carencias que yo encuentro en este artículo, que no se entra en la naturaleza de la autoridad del presidente. No sería el lugar competente, pero se podría haber desarrollado o explicado, porque entonces sí hubiese sido la primera norma nacional a la hora de hacer esto. Entonces sí hubiese sido esto novedoso. De momento, aquí no sea, es verdad que esto no es un problema de nuestra norma que hoy debatimos, no es un problema de nuestro borrador, sino del derecho taurino en general. Pero sí que hubiese sido novedoso que se estableciese la naturaleza, el estatuto jurídico del presidente, derechos y obligaciones como autoridad, porque una autoridad es una función, tiene derechos y deberes, pero también como persona que ejerce la autoridad, por eso mi matiz inicial de si es el órgano o es la persona, tiene derechos y obligaciones. Y aquí sí entró alguna propuesta que se hizo sobre la responsabilidad, etcétera. Pero entonces entraríamos si ejerce función en honorarios, en seguros de responsabilidad civil, en seguros de accidente, en seguros, etcétera. Yo creo que es una materia que excede del reglamento, excede totalmente, por lo tanto el legislador no falla y que es un fallo en general del derecho taurino. Es quizás el legislador a nivel nacional, la Ley Orgánica 10/91, la que tendría que clarificar esto. Porque esto no es baladí, esto no se dice por decir. Si decimos que es la autoridad, pero en verdad no lo está diciendo la ley, no es obligatorio que quien se suba a un palco tenga que tener por sí autoridad, como han defendido algunos. Es que solo pueden subir los policías porque tienen ya de por sí autoridad. Bueno, entonces podría subirse un juez. O podría subirse, no sé, el delegado del gobierno, o podría subirse porque ya tiene autoridad por sí mismo, o podría subirse cualquier otro que tuviese autoridad. Eso se defiende por algunos, yo creo que no es, tampoco es el debate actualmente, pero entiendo que sí requiere que se clarifique no por el tema en sí genérico de autoridad o no autoridad, sino para que luego se desarrollen derechos, obligaciones y estatuto del presidente. Aquí no se ha abordado, quizá porque es una empresa mayor que el reglamento. Bien, es verdad que cuando se habla del nombramiento y de los requisitos, se vuelve a prescindir o se vuelve a perder la oportunidad de establecer un sistema de selección de presidentes. Se deja a la discrecionalidad de la autoridad. De nuevo, mantenemos el sistema anterior, que esto yo creo que quizás sí podría estar un poco obsoleto. Quizás se podría exigir el curso, como sí se exige o se va a exigir de manera indirecta con lo del registro, pero además del curso, pues hacer una carrera, como decían los romanos, ¿no? Carrera honorum, es decir, ir subiendo de plazas menores a plazas superiores. Quizás hubiese sido interesante y llegar a las plazas superiores una vez en el registro, después de pasar por las plazas inferiores. Quizás, pero esto no se ha optado por entrar en esta materia, que es otra carencia que tiene el derecho taurino con respecto a los presidentes. Y se hace referencia en el artículo 18 a que la autoridad para nombrar tendrá en cuenta el conocimiento, profesionalidad, imparcialidad y experiencia en la materia. Bien, con que hubiesen puesto conocimiento, imparcialidad y experiencia, bueno, eso no es relevante, es una copia del anterior. Así como en su caso, la inscripción en el registro, en el nuevo registro. Por lo tanto, la inscripción en el registro no es preceptiva, no es obligatoria. La propia norma lo explica muy bien y el registro se crea para ir generando un lugar donde aparezcan los presidentes que están, porque si no es un caos y puede ser cualquiera, precisamente porque es discrecional, y para ir conociendo la capacitación de los presidentes, lógicamente. Bien, hay otro matiz en los nombramientos
Los de primera y segunda están muy claros, es igual que la norma anterior, pero en los de tercera se excluye la expresión los pertenecientes a la corporación. Antes el alcalde podía podía delegar en los concejales o en un aficionado, es decir, y ahora en el nuevo reglamento se quita, no lo impide, pero ya no se dice expresamente los pertenecientes a la corporación. Es decir, entiendo que está orientando la normativa a que sea o el alcalde o un aficionado que se nombre. Podría nombrar al concejal, delegar en él, pero parece que el texto va orientado en ese sentido. Bien, el artículo 18.5 anterior contenía que ahora se ha suprimido y se ha introducido el nuevo 18.5 para regular el registro de presidente, contenía una expresión justo al final que era interesantísima, que hablaba de los cursos, etcétera, para orientar hacia la profesionalización de la actividad. Introducía, y no éramos conscientes que ahí teníamos, en el 18.5 del reglamento andaluz, y en esto sí que era novedoso el reglamento andaluz, teníamos una puerta abierta hacia la profesionalización del presidente. No, evidentemente, el cargo de presidente siempre va a ser honorífico, sino además traería muchos problemas de nombramiento. Si no es honorífico, todas las personas que estén en el ámbito público podrían, o no, depende de su profesión, tener incompatibilidades porque otra autoridad te está nombrando para otro cargo. Entonces, solamente se podría nombrar a personas que se dediquen al ámbito privado, podría tener complejidades. Pero en el nuevo 18.5 se suprime este concepto de profesionalización y se introduce el registro. Bien, vamos a hablar del registro, que es quizá la verdadera novedad en materia de presidentes. Lo explico llanamente, rápidamente. El registro es que te puedes inscribir gratuitamente, con los requisitos que dice la propia norma, los básicos, DNI, teléfono, email y las plazas en las que has presidido, y tienen acceso al registro los que superen el curso que organice la propia comunidad autónoma, la Administración, y los presidentes que en los 5 años anteriores hayan ejercido, eso creo recordar, si son de primera y segunda, de primera y segunda. Y los que accedan por esta segunda vía, los que hayan ejercido durante los 5 años anteriores, están habilitados con esa inscripción para ejercer durante 5 años. A los 5 años tienen que superar el curso. Eso básicamente es el registro de presidente. Y termina diciendo el precepto que está orientado a tener pues, una masa activa de personas preparadas. Genial. Era necesario conocer quiénes presiden y es necesario conocer también sus currículum y tenerlo, que la Administración tenga perfectamente dónde acudir para nombrar presidente y especialmente las plazas más importantes. Ahora bien, se opta por el criterio de que sigan siendo nombramientos discrecionales, porque ni se clarifica la naturaleza, ni se establece un régimen, un proceso de selección, incluso el registro es opcional. Si manda la autoridad competente a la hora de decidir quién va a ser presidente. La norma lo único que le da es el criterio de que tiene que ser preparado, tener conocimiento, profesionalidad, imparcialidad y experiencia en la materia, y si acaso que esté en el registro. Esta es la única novedad de calado, es decir, que todos nos tendremos que inscribir, los que ya presidimos y estamos aquí, inscribirnos en el registro si hemos presidido en los 5 años anteriores, y si no, pues hay que superar el curso. Y todos tendremos que hacer el curso. Ojo, otro punto importante, curso que organizará la Administración, no una asociación, no una academia, no una escuela de negocios, no, etcétera, etcétera. También aquí he de decir que actualmente hay un proyecto que ya se ha publicado, lo dijo el otro día el rector de la Universidad de Sevilla, se acaban de aprobar para el curso que viene unos cursos de Derecho Taurino en la Universidad de Sevilla del máximo nivel, que eso podría servir para colaborar. Yo es que soy uno de los codirectores de esos cursos, por eso me atrevo también aquí a hacer un pequeño un anuncio. Pero bien, es la universidad pública, aprobado por el rectorado, por los cursos de posgrado, y son catedráticos lo que pasa que hay profesionales externos que son los que van a colaborar y ahí es donde entro yo. Bien, pasamos, me quedan 2 artículos para dejar a mis compañeros, pasamos al artículo 19. El artículo 19 establece las competencias del presidente. Sí hay algún cambio, aunque en un 90% sea similar al anterior reglamento, lógicamente aquí no se puede decir que hay obsolescencia en la materia, pero en el primer apartado, en el A, sí se cambian los señalamientos. Antes era potestad del presidente decidir si ir o no a los señalamientos y ahora no. Eso se desarrollará luego y mis compañeros lo comentarán. Lo decide la empresa o el ganadero y el presidente asistirá. Eso es quizás la más importante. Luego en el artículo 34 se
se desarrolla. Y, para mi gusto, hay otro concepto que muy hábilmente nuestro legislador autonómico ha suprimido, muy hábilmente, porque es otro de los problemas serios, bueno, tampoco pasa nada, pero otro de los problemas importantes del derecho taurino, y es que ha suprimido la potestad que tenía el presidente de expulsar de la plaza de toros a algún espectador. Eso estaba previsto en uno de los apartados que la Ley 10/91 mantiene, pero bueno, no, yo traía incluso los textos para leerlo literal, pero aligero y lo hago coloquialmente. Se suprimía mantener el orden, vale, en cierto modo, como director del espectáculo, vale, pero ojo, la autoridad en materia de seguridad es del delegado gubernativo, que es Policía Nacional, no del presidente. Ahí sí que tiene mando en plaza el Policía Nacional. Ojo, estamos en el siglo XXI y es un espectáculo público. No se puede dirigir la parte de espectáculos con otros criterios de seguridad ciudadana. Además, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana excluye en su artículo 2 expresamente los espectáculos públicos. Por lo tanto, la materia de espectáculo público no entra dentro de seguridad ciudadana. Es decir, que un presidente expulse a un ciudadano por seguridad no cuadra con un derecho moderno. El presidente tiene que avisar al delegado gubernativo, el delegado gubernativo, que estará auxiliado por Policía Nacional e incluso de uniforme, es quien decidirá la expulsión o no de ese señor. Eso ha estado muy correcto el legislador en el borrador de nuestro reglamento. Aquí hay un fallo, y es que la Ley 10/91 lo mantiene. Fijaos, es curioso, pero sin embargo en el concepto de presidente no dice que el presidente sea autoridad, y sin embargo le da una potestad que yo creo que sí debe ser de la autoridad, de la policía, no de nosotros, de los presidentes. Y más aún cuando se establece el sistema de selección entre los aficionados, entre la afición. Una cosa es que se le encomiende la gestión de una actividad pública y otra cosa es ejercer la autoridad en materia de seguridad ciudadana. Para eso hay que tener habilitación para ello. Bien, luego, ya casi por último, la abstención y la recusación, la abstención y recusación de los presidentes en el artículo 20, y con esto ya concluyo, solamente se introduce un matiz. Se mantienen los mismos motivos, lógicamente, todos aquellos que pueden afectar a la imparcialidad. En eso es correctísimo el nuevo reglamento. Solamente se incluye que antes se decía que el presidente fuera, o sea, que sea en el momento pues los motivos, ¿no? Que tenga interés en el espectáculo, que tenga. En el borrador actual se dice que tenga o haya tenido. Se amplía, se tiene en cuenta, eso es bastante interesante, porque eso limita mucho también la condición de presidente, porque un profesional que haya tenido intereses, se plantea la siguiente cuestión, un profesional que haya tenido intereses, pues podría incurrir en estas causas de abstención y recusación. Alguien que haya tenido, que esté en esos motivos que establece el artículo 20. Bien, por lo demás, y con eso termino y voy dejando a mis compañeros, creo que es un planteamiento rápido, en pocos minutos, de lo que nos puede afectar en los artículos 18, 19 y 20. Por lo demás, creo que el reglamento es muy acertado cuando regula los indultos, cuando regula las suspensiones, cuando regula la excepción en los sorteos, porque detalla e incluye en el texto todo aquello que ya necesitábamos en las plazas de toros, todo aquello que nos cuestionábamos y no encontrábamos respuesta, los festivales, el orden en los festivales, etcétera. Si hay que sortear, si no hay que sortear los festivales benéficos, etcétera, etcétera. Bien, por lo tanto, lo que termino con ello, creo que debemos congratularnos de que vamos a tener un nuevo reglamento ya en esta nueva semana. Creo que no va a tener, quizá, sí nos pueden copiar otras comunidades en esos puntos que se clarifican, pero al no ser revolucionario va a ser difícil porque las potestades son autonómicas que se unifiquen en toda España. Ahora bien, que sí se va a coger con interés porque va a ser más práctico que el anterior, sí. ¿Que va a necesitar reformas pronto? Probablemente, pero creo que en un 99% es un gran acierto, y por eso termino simplemente felicitando y dando las gracias como presidente por elaborarnos un texto que nos quita algunos problemas que teníamos en el día a día a las autoridades que han intervenido en ello y a la Administración Pública andaluza. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, por la claridad, la concisión, la brevedad. No había que darte aviso, que darle un aviso a un presidente de primera es más complicado.
Y a continuación tiene la palabra el Nobel de esta mesa, Alejandro. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a la organización por querer contar conmigo aquí. Disculpad ya de antemano un poquito los nervios que tengo. Soy un poco Nobel, como bien ha dicho Mariano. Y bueno, voy a intentar abordarlo de la mejor manera posible los artículos que en este caso me han tocado, ¿no? Bueno, dando continuidad a lo que comentaba José Luque, que ha introducido de manera perfecta. En mi caso ahora abordaría el resto de asesores que en este caso tiene la presidencia, ¿no? Es cierto que no se establecen cambios muy gordos, digamos, en este nuevo reglamento, pero bueno, voy a abordar en lo que a la presidencia se refiere, ¿vale? Es lo que yo considero que es más relevante. En primer lugar, por ejemplo, en el caso de los asesores veterinarios, se da, digamos, cabida a una cosa que ya se venía haciendo, ¿no? Y es que en el caso de aquellas plazas en las que se elijan los veterinarios para varios festejos, el orden de los veterinarios, en caso de que no se pongan de acuerdo, lo establecerá el presidente. Entonces, en ese caso, pues una facultad que ya expresamente se le establece al presidente. Y en el caso segundo, que serían los asesores de materia artístico-taurina, ya se establece expresamente que será propuesta de la presidencia quien establecerá quién sería su asesor, ¿vale? En relación también con los asesores, que esto tampoco se va a abordar luego en las siguientes mesas, se elimina un punto que yo creo que para ellos obviamente es importante, y es que en el reglamento anterior se establecía su remuneración en base al 10% del honorario del equipo veterinario, cosa que ahora mismo ya se oprime por completo, es decir, entendemos que ya no van a estar retribuidos por su asesoramiento, ¿vale? Luego, continuando con el artículo 22, ya se hablaría un poco más de las funciones de lo que es el delegado de autoridad, que eso ya se abordará perfectamente en las siguientes mesas. Simplemente, bueno, una pincelada, indicar que ya se establece que puedan ser tanto Cuerpo Nacional de Policía como Fuerzas de Seguridad del Estado los que puedan ser delegados de autoridad de las diferentes plazas, ¿vale? Y, a ver, continuando. Sí, bueno, ya en el caso, por ejemplo, de los veterinarios, lo que referenta a la presidencia, ya se establecía en el reglamento anterior que, bueno, que tenían que realizar, como por sus propias funciones, el reconocimiento de la actitud de la res y caballo. En este caso se incorpora que tienen que hacer un informe a presidencia de delegación de la autoridad, aunque algo que ya se venía haciendo como práctica, ¿no? También incorporan una cosa que, bueno, que ya se abordará en la siguiente mesa también, por no redundar un poco, pero que sí yo creo que nos afecta, ya es que en el caso de los toros que se tengan que devolver, que a la ganadería, por ejemplo, tienen que emitir la documentación necesaria para que se realice el movimiento de esas reses, ¿vale? En el artículo 26 se habla de lo que son los guacilillos, se establece una restricción ya de edad a sus funciones, y es que no pueden ser menores de 16 años. Y se incorpora una función que volvemos a lo mismo. Es un poco aquí el legislador, como bien ha dicho antes el compañero José Luque, lo que ha querido es clarificar e incluir cosas expresas que ya se venían haciendo. Y en este caso es que tienen que estar presentes y controlar el adecuado arrastre de la res, que era algo que no se establecía en el reglamento anterior, ¿vale? Pasaríamos a continuación a las características de las reses de lidia, que aquí se ha habido algunos cambios significativos. Por ejemplo, en el artículo 28, en la edad de las reses, antiguamente no se incluía en el reglamento anterior que digamos, la limitación en este artículo a que los herales pudieran ser utilizados en rejoneo, pero en este caso sí se establece. Es cierto que algo similar sí se establecía en los artículos posteriores en el apartado de rejoneo, pero en este artículo en concreto no se decía, ¿vale? También se incluye que en el caso de la becerrada y toreo cómico, la edad de las reses siempre se permitía antes que fuera inferior a 2 años, pero en este caso se limita también el límite inferior debiendo ser mayor de 1, ¿vale? Que eso tampoco se establecía. Cambio relevante, como bien ha dicho antes el consejero también, es los pesos. Por desuso se han eliminado todas las menciones al pesaje de los animales en cuanto a arrastre y a kilogramo en canal, y se ha tipificado una serie también de cambios en los pesos mínimos, sobre todo de las novilladas con picadores. En el caso del peso mínimo de las reses en corridas de toros se mantienen igual, con la salvedad que ya he comentado, eliminando el peso en canal y el peso en arrastre. En el caso de las novilladas con picadores se eleva el peso máximo en las plazas de primera y de tercera categoría, quedando entonces, pasando de 500 kilos las novilladas con picadores en plaza de primera a 525 como límite máximo. En las plazas de segunda se mantendría el mismo límite máximo, que son 475 kilos.
y en plaza de tercera pasaría de 420 a 450. En el caso de las novedades sin picadores se mantendría el límite de 410 kilogramos máximo, ¿vale? Siguiente, en cuanto a la integridad de los cuernos, se establece una mención, que esto sí es representativo, y es que se hace responsable de las infracciones que pudieran darse de la integridad de los cuernos a las empresas organizadoras del espectáculo, titular de la ganadería o cualquier otra persona física que incurra en las mismas. Es decir, aquí ya se está intentando buscar el culpable de esa o quién ha sido el hecho causante de esa alteración, ¿no?, de los cuernos. Otro tema también en relación con lo anterior es que, claro, siempre que se producía alguna res que estuviera, por ejemplo, tuerta, escobillada, despitorrada, se podría considerar como desecho de tienta y podría ser lidiado en novilladas con picadores. En este caso, se exceptúa de que se pueda realizar en plaza de toros de primera categoría. Se incluye también la obligación de que se deban mermar las defensas en las reses, tanto en festivales como en espectáculos de rejones, cosa que antes era opcional. Si bien se sigue estableciendo que sea opcional en el caso de las novilladas sin picadores y becerradas. Aquí llegamos a un punto que lo estaba comentando antes con los compañeros, después de analizar la nueva norma, y que aquí sí me gustaría que un poco le diéramos todo una valoración a la interpretación de la norma, porque como bien ha dicho el compañero José Luque, todo al final es interpretativo, y aquí yo creo que habría que darle una pensada. Y es, en el caso de la agilidad, en este caso, entiendo que el legislador quiere buscar una agilidad para el tema del desembarco en plazas de tercera categoría, sí se establece la obligatoriedad de que al menos con 24 horas de antelación las reses se descarguen en plazas de primera y de segunda categoría, pero se dice, estoy en el artículo 32.3, que en las plazas de tercera categoría no permanentes y portátiles deberán estar antes de las 10 de la mañana, pudiendo sustituirse la res en caso de no resultar útil durante la mañana, nunca más tarde de las 14 horas, o en caso contrario presentar 2 obreros. En todo caso, las redes deben estar en la plaza antes de la hora prevista del sorteo. Aquí, en mi caso, como presidente de plaza de tercera división, de tercera categoría, perdón, yo lo que me planteo es la literalidad, ¿no?, de este artículo, que dice, en plazas de tercera categoría, coma, no permanentes y portátiles. ¿Quiere decir entonces que en este caso la empresa tiene potestad de poder llevar la res en la misma mañana? Entonces, es algo que a mí no me transmite. Yo creo que ahí se pierde un poco de garantía en plazas de tercera categoría como la que yo presido. En caso de que se dé el caso de que venga algún toro que tengamos que devolver o que tengamos que pedir otro, en un primer reconocimiento. En relación con esto también se modifica el primer reconocimiento que ahora veremos. Se incluye también un punto importante referente a la ecología que comentaba antes José Luque hoy en día, que al final es uno de los puntos importantes, ¿no?, de la tauromaquia, y es que se tiene que para garantizar el bienestar de los animales y no provocarles situaciones estresantes, las personas responsables en el embarque deberán procurar que todas las actuaciones que realicen sean rápidas y con una meteorología adecuada, pues, para preservar en ese sentido la salud de los animales, ¿no? Siguiente punto sería una serie de menciones que se incluyen en los artículos siguientes, en el que ya se establece la obligatoriedad de contar con el ganadero, o en este caso su representante, el mayoral de turno, en todas las actuaciones que se realicen con el desembarse, pesaje y la estancia de la res en la plaza, que era algo que la realidad es que el mayoral estaba allí y estaba en todas las actividades, pero aquí ya se establece expresamente. Vale, en cuanto al señalamiento, me remito básicamente a lo que se ha comentado anteriormente, y es que en este caso serán los presidentes, en este caso sí se matiza que es presidente de plaza de toros de primera y segunda categoría, acompañado de la persona delegada de autoridad y del miembro del equipo veterinario, que podrán acudir a la finca ganadera respectiva a instancia de la empresa. Es decir, podrán acudir como opción, siempre y cuando la empresa organizadora y de la ganadería se le convoque a ello. En el artículo 35 ya se ha modificado prácticamente la literalidad del artículo, se ha modificado prácticamente en su totalidad. Se ha cambiado, de hecho, hasta el nombre del artículo, que no es algo común en el nuevo reglamento con respecto al antiguo. Y aquí es donde se incluye ese punto que a mí sí me parece importante, al menos por la plaza que yo presido. Y es que, claro, al no permitir, tener la opción, mejor dicho, de que se puedan desembarcar los toros esa misma mañana, se establece que solo se realizará, esto sí expreso, un solo reconocimiento.
En este caso, no tendríamos ese primer reconocimiento y esa segunda revisión luego la mañana. Sería directamente, como dice el punto 6 del artículo 35, que las plazas de toros de tercera categoría no permanentes y portátiles, como veis, la literalidad es la misma, y en todas las que no cuenten con corrales o chiqueros, se realizará un solo reconocimiento con anterioridad a la hora fijada para el sorteo, teniendo en cuenta para la operación de reconocimiento, lotado y sorteo, la red debe estar antes de las 10 de la mañana, según lo dispuesto en el artículo que ya hemos comentado anteriormente. Aquí traigo a colación las palabras del consejero anteriormente, en el que mencionaba que se ha, efectivamente, por agilidad, por agilizar mucho los trámites, se ha intentado que en todas estas plazas, que por lo que sea carecen de una serie de instalaciones, que puedan llegar las propias reses, llegan esa misma mañana y de esa manera facilitar un poco el trabajo a todos. Pero claro, en este caso se ha metido a las de tercera categoría que puedan ser permanentes, se ha metido el mismo lote. Yo ahí creo que es verdad que al final queda como opcional, pero sí es verdad que nos están privando de esos dos reconocimientos. Únicamente tendríamos uno. Sí es verdad que pueden llegar antes, pueden llegar con 24 horas de antelación, porque de hecho la práctica habitual puede que sea esa, pero es cierto que nos están privando de un primer reconocimiento de manera que siempre va a ser obligatoriamente únicamente uno. En cuanto al artículo 36, que se habla de las garantías del reconocimiento, antes se decía que opcionalmente podría ser presenciado por el ganadero. En este caso esto ya se hace como obligatorio. Se dice que el reconocimiento deberá ser presenciado por la persona titular de la ganadería. En cuanto al procedimiento y objeto de reconocimiento, en esencia no hay muchos cambios. Y en cuanto al segundo reconocimiento, que sería el artículo 38, se ha hecho un poco algo similar a lo que se ha hecho en el artículo del primer reconocimiento, cambiando la literalidad del nombre del artículo y un poco reordenando, digamos, las ideas para que quede de manera más estructurada, pero yo tampoco aprecio ningún cambio que pueda ser significativo de comentar. En el caso del rechazo de la red, que sería ya el artículo 39, se dice que cuando una red fuese rechazada los reconocimientos por estimar la presidencia, es decir, es la estimación de la presidencia, y te dice previa conformidad de la mayoría del equipo veterinario. Antes te decía la norma que debería ser todo el equipo veterinario sí o sí. Entonces aquí ya es la mayoría, ya se da un poco de flexibilidad a esa, digamos, a esa valoración, ¿no?, del equipo veterinario. Aquí vuelve a incluirse por lo que mencionaba, ¿no?, en relación con el artículo 32.3, que establecía las limitaciones en las plazas de tercera, ¿no?, que el reconocimiento de las reses se practicará como límite máximo 1 hora antes de la hora señalada en el sorteo de las reses. Aquí, pues, para que se tenga en cuenta en el caso de que se haga el desembarco la misma mañana. ¿Vale? Y ya por último, el artículo 40, el reconocimiento post-mortem, además de lo destacado anteriormente, yo me iría a algún tipo de epígrafe que se ha incluido, que sí me parece representativo y podrá darnos a lo mejor una idea estadística de lo que se lleva a cabo durante el año, y es que la Consejería, en materia de espectáculos taurinos, elaborará al final de cada temporada una memoria que incluirá los resultados de los reconocimientos post-mortem que se hayan realizado y cómo han resultado esos expedientes, es decir, la solución, si han habido sanciones de cada temporada. Entonces, es algo que, bueno, que de cara a como darle un poco de transparencia, ¿no?, al tema. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a continuar con el siguiente bloque, a cargo de don Manuel Rosas, presidente suplente de la Malagueta y durante muchos años también delegado gubernativo en varias plazas. Es su turno, don Manuel. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a Ana por permitirme, Ana y el equipo que ha colaborado en la organización de esta jornada, por permitirme poder asistir en esta mesa, además muy bien acompañada de notables figuras. Pero se lo tengo que agradecer especialmente por ser en Granada. Yo soy granaíno, aunque vivo en Málaga hace ya 35 años. Me siento granaíno, soy granaíno, granadinista, y para mí es un orgullo, Ana, estar aquí hoy y que tú me lo hayas podido, junto con tus compañeros, me hayas podido permitir estar aquí. Bueno, en primer lugar, creo que estamos de enhorabuena en esta semana porque, aparte de lo que nos ha comunicado el señor consejero de que se va a aprobar el reglamento ya en esta semana y los premios
de Tauromaquia de Andalucía, pues se celebran estas jornadas donde aquí todos los compañeros que nos representan en Andalucía, tanto de equipos gobernativos como presidencia, pues nos da la oportunidad de aprender algo entre todos, aunque bien es cierto de que hemos tenido poco tiempo. También dispongo de poco tiempo y no me quiero extender más en este tipo de saludos. Solamente quería hacer hincapié, como ha dicho aquí el compañero Pepe Luque, que este reglamento creo que nace, pero que se va a ir mejorando a lo largo del tiempo, porque para mi gusto también necesitaría de haberse encajonado, no es la palabra exacta, pero de que se hubiese podido meter algún tipo de articulado en el que nos hubiese permitido dar un salto más hacia la modernidad que nos hace falta en este mundo en el que vivimos, que las cosas evolucionan tan rápido, como por ejemplo podría ser los elementos de material de la lidia, que mañana va a haber una exposición aquí de los nuevos elementos. Entonces creo que se ha perdido una oportunidad de haberlo podido introducir ya en este nuevo reglamento. Pero bueno, espero que eso se pueda subsanar en un futuro. Bueno, vamos a la lidia, y con respecto a los artículos que a mí me ha tocado desarrollar para vosotros, pues bueno, me ha tocado desde el capítulo 10 al capítulo 15, que abarca desde el artículo 40 al 60. Si bien es cierto que en la mayoría de ellos no hay muchos cambios sustanciales, precisamente en el 41, en el primero, es donde pienso que hay un cambio bastante sustancial, y en un cambio en el que, por un lado, nos va a favorecer el tema de ejercer nuestra labor en las presidencias y en los equipos gubernativos, pero por otra parte pienso que también es muy favorecedor para distintas partes del mundo de la tauromaquia, que han tenido una fuerza bastante importante, creo, en la redacción de este artículo. El artículo en concreto es el tema del sorteo de las reses, apartado y ensiqueramiento. El artículo anterior era un artículo bastante escueto, tenía 3 apartados, pero como tenemos el tiempo muy tasado, me voy a dedicar a aportar lo que tiene de nuevo esto con respecto al anterior. La primera parte sustancial, en la primera parte del artículo, ya nos dice de que las reses aprobadas se harán, de las reses aprobadas para la lidia se harán por los espadas, miembros de la cuadrilla, apoderados, tanto lotes como espadas deban tomar parte de la lidia. Es decir, se efectuarán dependiendo de los que vayan a intervenir, pues 1, 2 o 3 partes. Bueno, 1 no serían, 2 o 3. O 4 en un caso determinado. Decidiéndose posteriormente, mediante sorteo, el lote que corresponde a lidiar a cada espada. Aquí ya dice que esto no existía antes. En caso de inexistencia de acuerdo unánime en la confesión de los lotes entre los espadas, cuadrillas o apoderados, los lotes resultarán del parecer de la mayoría de los actuados o representantes. Dispondrán de 30 minutos para efectuar ese acuerdo en el enlotado. Y dice, que esta es la parte importante, de no existir acuerdo de la mayoría, los lotes los realizará la presidencia, asesorada por los profesionales veterinarios intervinientes, oídos los espadas o sus representantes. Y si es que no llego, porque como estoy aquí con la pata... Es que no sé, es que el cable no llega más lejos. Ya, pero es que como tenía aquí la pata de la mesa, pues no llegaba. Dice que el resultado de este sorteo será inalterable. El sorteo será público. En el anterior reglamento se permitía, dependiendo del tipo de plazas, pero no te lo decía exhaustivamente como aquí, que el sorteo será público. Y deberán estar presentes la presidencia del espectáculo, la persona que actúe como titular de la delegación, y procurará realizarse con al menos 4 horas antes de la fijada, en todo caso 3 antes de su inicio. Asimismo, en caso de haberse aprobado reses de ganadería no anunciadas en el cartel, no podrán entrar en corrida si hubiese reses aprobadas suficientes de la ganadería anunciada. Esto también reforma el articulado anterior. En el anterior nos decía todo lo contrario, que en caso de que hubiese, lo tengo aquí, en caso
En caso de haberse aprobado reses de ganadería no anunciadas en el cartel, el sobrero o sobreros pertenecerán preferentemente a las no anunciadas. Aquí ya te dice lo contrario, que si tenemos 7 toros o X toros aprobados de la ganadería titular, los sobreros también tendrán que ser de esta ganadería. Aquí viene en el punto 2 lo interesante, lo importante y lo que de verdad cambia el reglamento en el tema de sorteo. Dice, por unanimidad de todos los espadas intervinientes o sus representantes, se podrá efectuar la obligación de sortear en los siguientes supuestos. Yo lo digo porque en Málaga, aquí está mi jefa de servicio presente, hemos tenido más de una en el tema del sorteo, donde por un lado los toreros querían llevar los toros que ellos tenían vistos en el campo o creían que le iban mejor a su forma de toreo, y el reglamento no lo permitía. Entonces allí tuvimos verdaderos problemas que el presidente entonces, que en paz descanse, Ildefonso del Olmo, lo elevó a la Junta, de la Junta incluso llegó a elevarse a Sevilla y se tuvo que tomar una serie de determinaciones. Bueno, con este reglamento ya se evita todo esto, porque ya aquí nos dice que cómo tiene que ser y viene muy exhaustivamente explicado. Lo voy a leer para que no haya ningún tipo de malinterpretación. Dice, por unanimidad de todos los espadas intervinientes o sus representantes, se podrá efectuar la obligación de sortear en los siguientes supuestos. A. En festivales de carácter benéfico. B. En las corridas concursos de ganaderías o las anunciadas como desafíos ganaderos con 2 ganaderías de distinta titularidad y encaste. C. Cuando vaya a tomar la alternativa un novillero o rejoneador al toro respecto al toro de su alternativa. En este caso, el toro que quede impar completará el lote de la alternativa. D. En los mano a mano. E. En un espectáculo singular, conmemorativo o benéfico con la participación de 6 actuantes que por estar debidamente motivado haya autorizado su celebración. Quiere decir que está todo. Es decir, que el sorteo prácticamente deja de existir, porque ya cada torero podrá traerse su toro, cada ganadería podrá imponer sus toros y para nosotros nos ha quitado un peso de encima, pero no sé si de cara al público les va a sentar mejor o peor que el sorteo que se ha llevado haciendo durante 200 años o 200 y pico años, de buena primera haya desaparecido. Esa es mi opinión, que no quiere decir que concuerde con la de todos ustedes, pero yo tengo que decirla. Dice que en todos los supuestos señalados y para garantizar los derechos del espectador, en el cartel anunciador del festejo se publicitará de forma expresa que no habrá sorteo y, en su caso, la red de la ganadería que a cada profesional le corresponda. Luego, realizado el sorteo, se procederá con una antelación mínima de 3 horas al enchiqueramiento y el apartado de las reses, según el orden de salida. Esto no se cambia con respecto al anterior. Tampoco cambia el tema que habla de que antes de efectuarse el sorteo y apartado, salvo acuerdo en contrario, la empresa organizadora vendrá obligada a liquidar los honorarios de los actuantes, a intervenir en el espectáculo. Eso es prácticamente inalterable con respecto al anterior. Y luego hay una cosa también importante, que es el tema de la divisa. En el reglamento anterior la divisa se ponía, pero no era obligatoria, es decir, algunas plazas lo ponían, otras no lo ponían. En este reglamento ya te dice que sí, que salvo en las plazas portátiles, todas las reses que se liden en corridas de toros, novilladas con picadores y festejos mixtos, a la salida al ruedo para su lidia llevarán prendida la divisa identificativa de la ganadería en la forma u uso tradicional. Es decir, que esto es una novedad también del nuevo reglamento. Y luego otra cosa también que se viene haciendo en algunas plazas, en Granada por ejemplo se hacía, pero en Málaga no se hacía y desconozco en el resto de las plazas si se hacía o no se hacía, dependiendo de los usos y costumbres pues se hacía o no.
que es que la empresa organizadora de espectáculos deberá velar por el fomento de la cultura taurina y garantizará, siempre que las condiciones técnicas de la plaza lo permitan, la asistencia del público en general a los actos de sorteo y enchiqueramiento. El sorteo en Málaga era público, el enchiqueramiento no, por razones obvias. Ahora, pues supongo que tendrán que habilitar alguna zona en las plazas para que pueda el público asistir al enchiqueramiento. Entonces, este es el artículo de los que me ha tocado a mí donde más cambios y cambios importantes va a haber. Luego ya vamos a... ¿Cómo vamos de tiempo? Regular. Voy a hacer un pase largo y rápido por el resto de los artículos. Son los caballos de picar, que prácticamente son los mismos. El único que hay es que se levantara un acta por el presidente y el equipo veterinario para efectuar algún tipo de reconocimiento en caso de que observen que un caballo rechazado no cumple la exigencia reglamentaria de peso y tampoco carezca de las condiciones requeridas, así que se le hayan inyectado algún tipo de sustancia que altere su comportamiento. Del reconocimiento se levantará un acta firmada por el presidente o presidenta y el delegado de la autoridad y por la persona que ostenta la presidencia se podrá acordar omitir el levantamiento de acta. También tiene la potestad del presidente de omitir ese levantamiento cuando se haya verificado que todos los caballos cumplen con las condiciones previstas en el reglamento. El artículo siguiente tiene pocos cambios. Los cabestros nos meten aquí en el artículo 43, que nos indica el tema de los cabestros, que prácticamente no cambia absolutamente nada con respecto al articulado anterior. El artículo 44, que son el ruedo y elementos materiales de la lidia, tampoco cambia sustancialmente, aunque, como hemos hablado antes, pues esperemos que en un futuro pues se pueda sufrir modificaciones, no en cuanto al tema del ruedo, pero sí en cuanto a los elementos materiales de la lidia, como son las banderillas, las pullas, los petos. Deberá existir en las plazas de primera y segunda obligatoriamente una báscula. En aquellas plazas de toros donde no exista báscula, la persona titular de la explotación equina deberá aportar un certificado en el que se reflejen los pesos de los petos realizados ante la delegación de la autoridad. Las banderillas, pullas, petos, estoques, rejones y parpas, todos se refunden ahora en el nuevo reglamento en un artículo, que es en el artículo 45, que son elementos materiales de la lidia, y prácticamente no sufren absolutamente ningún tipo de modificación con respecto a lo que era el anterior reglamento. El artículo 46, que es la presencia de las espadas y del resto de los profesionales de la lidia en el ruedo, pues tampoco sufre ningún tipo de modificación. El artículo 51 nos indica que el presidente y la persona que actúe como titular de la delegación de la autoridad se asegurarán que han sido tomadas todas las posiciones reglamentarias para que el personal de auxiliares de la plaza ocupe sus puestos y que el equipo médico-quirúrgico se encuentre dispuesto y de que el callejón se encuentre solamente las personas debidamente autorizadas. La presidencia ordenará la secuencia del espectáculo y demás circunstancias viviendo los pañuelos de distintos colores, que todo ya es sabido, el blanco, el verde, el rojo, el azul y el naranja. Prácticamente es sin cambios, lo digo por ir acelerando, porque estamos con el tiempo ya muy tasado. Segundo aviso. Segundo aviso. La presidencia en el inicio y secuencia del espectáculo prácticamente tampoco hay cambios importantes. Voy a mirar a ver si hay algún cambio importante en alguno más o pequeño, porque si no me voy vivo al correr. Sin cambio en el 51, la suerte de varas. La duración y avisos, saludo y la suerte suprema continúan exactamente igual.
y te dice que en el supuesto de indulto, la petición de indulto se estará lo dispuesto en el artículo 57. En el artículo 57 solo cambia la salida a hombros del mayoral, que nos indica que deberá de efectuarse cuando la petición mayoritaria del público la petición mayoritaria del público podrá otorgar como trofeo la ganadería mediante la división del pañuelo azul, la vuelta a rueda de la red, por su excepcional bravura durante el día y merecedura de ello. Y podrá habilitarse también que el mayoral salga a hombros por la puerta grande. El artículo de indulto poco cambia, solamente que en la concesión de orejas, en las plazas de primera y segunda, el indulto conllevará 2 orejas, no 2 orejas y rabo como se ha podido hacer en alguna ocasión. Aquí ya nos dice que para que sea indulto tendrá que requerir una serie de circunstancias, entre ellos que a juicio de la Presidencia su comportamiento haya sido excepcional en todos los tercios de la lidia, habiendo acreditado los requisitos exigidos en el artículo 51,4, que sea solicitado por la práctica totalidad del público, que lo solicite el diestro, que le haya correspondido la lidia de la res, y que muestre su conformidad el ganadero o mayoral de la ganadería a la que pertenezca. Entonces, en la plaza de primera y segunda categoría, el indulto, al no ejecutar la espada, la suerte suprema, solo se podrán conceder como máximo 2 orejas simbólicas, que eso es lo que cambia con respecto al otro. Solamente se podrá indultar en plazas de primera, segunda, en plazas fijas, no en plazas portátiles ni en festivales. Creo que no me dejo nada. Bueno, el puntillero profesional, que no cambia en absoluto con respecto a la otra. La devolución de la red tampoco cambia. Y nada más. Con respecto, hay un artículo nuevo, que es la petición excepcional del sobrero, que aquí se regula en el nuevo reglamento, que dice que de existir conformidad, la delegación de la autoridad lo comunicará a la Presidencia, que ordenará sea anunciada estas circunstancias al público de manera inmediata al apuntamiento de la última red de la lidia. Si el sobrero lo solicitan 2 o más intervinientes, se estará al orden del de mayor antigüedad. Entonces, de lo principal de todo lo que he dicho, creo que el artículo 41 es el que sí ha sufrido una importante remodelación. Y por mi parte, pues nada más. Espero que no tengo que ir a... No ha caído el tercer aviso. Tengo suerte. Muchas gracias a todos. El tercer aviso me va a caer a mí. Muy brevemente, porque queremos abrir un turno de debate para que todos los que quieran participar o hacer alguna pregunta, brevemente podamos hacerla. Entonces, yo voy a ser muy conciso. Retomando lo de Manolo, la vocación de este nuevo reglamento tiene aspectos muy significativos, muy destacados, porque ha abordado cuestiones que estaban ahí, pero que, sin embargo, existía ciertas lagunas. Y sobre esas cuestiones vamos a hablar, retomando el tema de la cuestión de la petición adicional de un sobrero, es algo que en países como México era muy habitual, pero nosotros no lo teníamos, digamos, normado, no lo teníamos regulado. ¿Y qué sucedía? Que si yo entiendo que pedir un sobrero más es un beneficio para el público. Fundamentalmente, al público se le da la oportunidad de ver un toro más. Y siempre por acuerdo de las partes, lo cual yo entiendo que siempre es un beneficio. Pero al no estar regulado, podía suceder que si cualquier incidencia que durante la lidia se produjera, estamos fuera de la norma. Porque la norma sí decía cuántos toros hay, cuántos se lidian, y ese excepcional quedaba ajeno a la norma. Entonces, con muy buen criterio y mucho sentido común, se ha abordado. Y se ha abordado diciendo que solamente puede ser uno, porque, claro, tampoco se puede pretender, por riesgo a los profesionales, por cuestiones que una corrida de toros conlleva. Una corrida de toros normalmente hay una salida de 10, 12, 3.000, varios miles de personas.
Entonces, hay unos servicios adicionales de orden público, de policía municipal, que no se puede una corrida de toros alargar indefinidamente. Hay que darle una sensatez y un sentido común. Y ahí viene normado, y se dice uno solo. Otra de las cuestiones que este nuevo reglamento aborda y democratiza en una parte es que en muchos aspectos solicita unanimidad de los intervinientes. Lo lógico es que quien participe o quien sea protagonista del reglamento, con independencia de que además nuestra función presidencial debe ser siempre la ecuanimidad y debe ser la del equilibrio entre las partes y aplicar el sentido común, por más que sea el menos común de todos los sentidos, pero hay algún presidente por ahí, en alguna plaza, que lo es. En ese caso, tenemos claro que los actos administrativos que nosotros llevamos a cabo tenemos que ser muy claros con respecto a las distintas partes, a los espectadores, a nuestros compañeros de equipo, a nuestros delegados de autoridad, a nuestros veterinarios. Y es que tenemos que ser siempre muy claros en cuanto a las notificaciones de los actos y las motivaciones que conllevan nuestras decisiones. En ese sentido, yo valoro muy positivamente el cambio en cuanto a las modificaciones de cartel y a las suspensiones de espectáculos. Las suspensiones de espectáculos son de las problemáticas más grandes que se pueden dar en una corrida de toros, o en un festival o en una cuestión. Esto durante mucho tiempo ha sido objeto de una regulación que ahora es más específica y más concreta. Hemos visto casos de presidentes que incluso el hecho de una suspensión le ha conllevado la finalización de su carrera como presidente. En este momento, esas novedades están muy claras. Por más que el sentido común dice que si en un momento dado fallece uno de los intervinientes en la lidia, cualquier presidente, sabiendo que tiene un fallecido a consecuencia de la lidia en su plaza, tiene la mínima sensibilidad personal para suspender inmediatamente la corrida. Yo, por lo menos, en mi caso, era algo que, afortunadamente, nunca ha pasado, nunca me pasará, porque yo tengo un muy buen partido para eso. Y entonces, lo que sí es claro es que si sucede, se tiene que acabar. Pero, ¿qué ocurre? Que si el presidente acaba de manera unilateral con el festejo, una empresa o un torero se podía haber agravado y decir, wow, yo no tengo esa sensibilidad, y en el reglamento no está contemplado que usted pueda suspender la corrida porque haya fallecido, pues como desgraciadamente pasó en Sevilla en el año 92, el banderillero Manuel Montoliu. Inmediatamente el presidente actuante en ese momento, con la máxima sensibilidad, suspendió el espectáculo y nadie protestó. Puede ser que nadie proteste, pero es que no es que nadie proteste, es que tengamos un soporte legal que proteja nuestras actuaciones. Junto con eso, la ausencia del delegado de autoridad. Yo no creo que haya ningún compañero mío que, si no tiene delegado de autoridad, diga vamos para adelante, porque hay una cuestión de orden público. Es lo mismo que se ha dicho antes. Los presidentes tenemos sentido común. Si en el caso que me dicen hay una bomba, yo es que de bombas no sé. Pues el delegado de autoridad pues será en compenetración con todas las fuerzas del orden que haya en la plaza, tome la decisión. Evidentemente, ni los presidentes queremos ni podemos asumir responsabilidades que no nos competan. Al mismo tiempo, si tenemos ausencia total de espadas, pues es que es una obviedad, no vamos a bajar nosotros a torear, hasta ahí podría llegar. Si hay una cosa muy importante que es novedosa, y lo digo para cuando vayamos a presidir, que yo digo que lo difícil es presidir más en las plazas conforme la categoría de la plaza, digamos, es inferior. ¿Por qué? Porque en la Maestranza de Sevilla, en la Malagueta, en Granada, no tenemos duda que aquí va a venir el certificado médico y van a estar los médicos. Pero a lo mejor en un pueblo, en una portátil, en una plaza de Talanquera, lo mismo no está el certificado. Si el presidente decide asumir la responsabilidad, nuestro es el poder, nuestra es la gloria. Pero si pasa algo y el certificado no está, ahí puede haber unas responsabilidades, y aquí hay un magistrado que lo puede decir, unas responsabilidades claras y evidentes por la ausencia del cumplimiento de la norma a cargo del presidente. Porque es verdad que el delegado de autoridad puede detectarlo y puede decirlo, pero hay cuestiones que lo cortés no quita lo valiente. El presidente ahí tendría también una responsabilidad, junto con la autoridad. Por último, la composición de las cuadrillas, algo que siempre nos ha dado
ahora se clarifica totalmente. Nosotros cuando vayamos a presidir tenemos 6 reses, tenemos que tener forzosamente más de 3 banderilleros y más de 3 picadores. Si no los tenemos, pues desgraciadamente, por muy importante que sean las fiestas del pueblo, estaría abocado a su inmediata suspensión. Junto con esto, el acta final de festejo prácticamente no ha cambiado absolutamente nada. Lo mismo que la suscribíamos antes, la redacta el delegado de autoridad y la suscribe y la firma el presidente con las incidencias y las propuestas de sanción, que es lo siguiente que regula nuestro reglamento. ¿Qué es lo que dice? Y ya no quiero aburrir más porque estamos hablando de reglamento y reglamento. Sí me parece muy importante una garantía adicional en beneficio de los espectadores. Los presidentes, nuestra misión es velar por los intereses de todas las partes y especialmente los del público. Y aquí esto se consigue cuando la suspensión, antes, una vez que había pisado el ruedo la primera res, ya no había derecho a devolución. Ahora tendría que ser, se lidian 2 reses para que no haya derecho, o sea, no podría llegar la tercera res a pisar el ruedo. Con lo cual, suponemos que suspendemos en el segundo toro porque la lluvia y tal, habría derecho de devolución. Hay que agradecerle a los empresarios esa cesión porque, claro, el coste total de un festejo es muy grande. Si se suspende durante ese tiempo y hay que devolver las entradas, es un perjuicio económico para la empresa porque hay muchos gastos que son costes fijos y que no se pueden soslayar, como pueden ser ambulancias, como pueden ser, bueno, todos los gastos prácticamente. Hay que agradecérselo en ese sentido, que es una novedad y es en favor del espectador. Yo entiendo que es en favor del público. Se ha regulado en lo que a nosotros como presidentes no nos afecta, porque evidentemente nosotros no vamos a las clases, o sea, a lo que es los tentaderos en el campo, no se necesitan presidentes. Lo mismo que tampoco se necesitan en los espectáculos de recortadores. Los espectáculos recortadores, todos hemos asistido a algunos, se regulan por ellos mismos. Ellos son los que dan la lidia y no hay presidente. Sí tiene que haber delegado, pero no hay presidente, no hay, con lo cual no nos afecta en absoluto. Se ha escuchado muy bien las circunstancias portuguesas que pueden ir con una corrida de rejones. ¿Por qué? Porque es cierto que pasaba otra vez lo mismo. Empezaban a salir personas que formaban parte de la lidia y no estaba regulado. En la cuestión de los forcados. En Atarfe, hace unos años, hubo unos toros que eran bastante fuertes y la enfermería, me decía el médico titular, que parecía aquello Vietnam. Estaba lleno de gente con una pierna rota, la boca rota, y entonces eso no estaba regulado y había una responsabilidad. Y ahora se ha introducido la figura esa, a lo que los presidentes sí nos afecta, es porque nosotros vamos a autorizar el momento que salgan los forcados. Y los forcados van a salir justamente cuando termine la banderilla, el rejoneador termine de banderiller y antes de entrar a matar. Con lo cual, si hay cualquier incidencia, nosotros ya estamos protegidos por la norma en ese sentido. Que además la norma diferencia entre los 2 tipos grandes de forcados portugueses. Unos los profesionales, que tienen sus boletines de alta, y luego los forcados amadores, que son aficionados, que digamos, están en una mayor indefinición, pero que también aparecen ahí. Sobre el régimen sancionador no me quiero tampoco extender porque no nos afecta a nosotros como presidentes y lo que nos afecta es lo mismo de siempre. Nosotros proponemos para sanción. Quien tiene que tramitar las sanciones pertinentes es la delegación. Y en la delegación, pues, en ese aspecto, lo único que se ha hecho ha sido adaptar a los actuales artículos que conllevan el régimen administrativo sancionador en general, con lo cual, fruto de una evolución. Por último, se hablaba, y ya el último artículo, ya no doy más la tabarra, que ya creo que hemos sido suficientemente ilustrados por mis compañeros, sobre el particular, y abrimos un turno de palabra, es la figura del comiso, o lo que es el decomiso, que era una cuestión, por ejemplo, en el caso de los rejones que se intervenían porque no daban las medidas, claro, tener la posibilidad de cogerlos como prueba y tenerlos intervenidos. Es el último artículo del reglamento y que también constituye una novedad sobre lo anterior. Creo que es algo simbólico, porque evidentemente el núcleo gordiano yo creo que están muchas más cosas. Esto va a evolucionar, vamos a profundizar.
y cuando a partir de su publicación, las normas, a partir de la publicación y el transcurso del tiempo, es las que nos dicen en cuántas cosas hemos acertado más y en cuántas cosas, pues, el consenso hará o que bien evolucionemos hacia otra figura o a otra figura o que lo adaptemos a la realidad del tiempo. Sin más, muchas gracias y abrimos el turno de debate. Bueno, muchas gracias. Yo no creo que el sorteo desaparezca. El sorteo como tal va a seguir existiendo. Lo que indudablemente ha ocurrido con el nuevo reglamento es de que, digamos, hacia el público, hacia el espectador, que es el que paga el espectáculo, pues indudablemente se ha venido, vamos, yo creo que ha flojeado muchísimo. Ahí se ha impuesto bastante el criterio de los distintos profesionales, bajo mi punto de vista. Lo digo por lo que yo he sufrido en la Malagueta. Malagueta es una plaza importante, una plaza de primera categoría, y hemos tenido una lucha interna bastante fuerte. Con respecto a nosotros, como presidentes o los delegados de la autoridad, indudablemente nos favorece muchísimo, porque es que nos quita un peso de encima. Lo clarifica perfectamente en cada uno de los apartados. Y luego el tema del horario, yo supongo que se va a mantener. Aquí lo único que te dice que como máximo tiene que ser 3 horas antes de que se inicie el festejo. Pero las características, o por ejemplo en Málaga, que a las 12 es la hora estimada de sorteo, como en la mayoría de los sitios, yo pienso que se va a mantener. El reglamento no dice nada al contrario. Gracias. Muchas gracias, Javier. Sobre ese aspecto, yo digo que ser presidente va a ser lo mismo de complicado o lo mismo de fácil. Porque lo que sí es verdad que la norma tiene su intríngulo y tiene una palabra. Y una palabra que es muy fácil. Como bien dice Manuel, se va a mantener la tradición. O sea, los toreros cuando vengan el día anterior de torear en Toledo, pues vendrán con la cabeza pensando en el sorteo. Y en la inmensa mayoría de las corridas va a ser así. O sea, van a venir, van a sortear con la cabeza del reglamento de toda la vida. Esto está pensado para casos y circunstancias muy excepcionales, donde sí ha habido toreros o figuras del toreo que han querido llevar sus toros y lidiar sus toros. ¿Qué ocurre? ¿Y qué problema podemos tener los presidentes? El matiz. El matiz dice que por unanimidad. Y esto a mí me hace pensar mucho, porque los que hemos estado en muchas plazas y llevamos muchos años en esto, sabemos que hay veces que hay unanimidad y hay otras veces que llegan algunos actuantes y te dicen, ¿qué ha dicho fulano que yo me opongo? Entonces, cuando no sea unánime, vamos a volver otra vez al sorteo tradicional, si ellos no están de acuerdo. Yo me estoy acordando de un caso muy concreto. La Plaza de Toros de Jaén, un insigne compañero nuestro, suspendió la alternativa de un torero local porque venían en el cartel varios toreros, varias figuras con sus toros a modo, o sea, de ganaderías más comerciales, y 2 toros a contraestilo, como dirían los toreros, mucho más toros para el toricantano, para que tomara la alternativa. Y el compañero, en estricto cumplimiento de la legalidad, suspendió la corrida y dejó al torero sin la alternativa en su ciudad, en su propia ciudad. Claro, ¿qué ocurre? Que aquí en este caso, imaginemos que se dé el mismo supuesto y ahora llega y no se ponen de acuerdo y el toricantano dice que no, que él entra en sorteo con los otros, con todos los toros. Y tú como presidente, tú tienes que dar cumplimiento a la norma. Y si no quieren los toreros, pues suspensión. Con lo cual, aunque se regula,
Lo que normalmente estas cosas se hablan antes, los apoderados van a hablar y te van a decir, presidente, es un mano a mano, no hay sorteo, estos son mis toros, estos son los de los otros, y tú vas a tener que acatar la norma. Nosotros estamos para interpretar la norma y aplicarla. En ese caso, como muy bien dice Manuel, no ha quitado un problema. El mano a mano se permite, nos gustará más, menos. Yo soy más partidario desde al principio del siglo XX, que fue cuando se puso el sorteo, fue precisamente para que decidiera la fortuna y no el que más poder tuviera dentro del escalafón de los toreros. Gracias. Y los derechos de los espectadores, que también en ese sentido también influye. ¿Más preguntas? Solamente voy a hablar como presidente. Creo que se ha perdido una oportunidad de que a los presidentes de tercera, que es donde tenemos los problemas, que no sea quien nos nombre, en vez del ayuntamiento, que sea la delegación del gobierno. Yo creo que sería algo que sería muy oportuno, porque los que vamos a los pueblos sabemos lo que nos encontramos. Y con respecto a lo que sea la nueva modificación de reconocimiento y desembarque, que sea el mismo día, en la plaza de tercera, yo creo que va a ser un problema, sabiendo lo que podemos tener. Nosotros hemos tenido toros echar 4 toros para atrás. Si te lo llevan a las 10 de la mañana, las presiones van a ser para nosotros, para los presidentes y para los delegados, que tenemos que asistir también al presidente. Entonces, yo creo que nos ha metido más presión el nuevo reglamento cuando, como ha dicho José Luque, encima no somos autoridad, somos los que tenemos que velar y guardar. Entonces, yo creo que la presión va a venir mucho más con ese matiz en la plaza de tercera. Claro, es que el legislador, verdad, que ha pensado, en lo de la mañana ha pensado fundamentalmente en las portátiles, no en las permanentes, por ejemplo, como Roquetas, que tiene corrales y que perfectamente se pueden llevar los toros con suficiente antelación. Porque en la mañana igual no hay tanta presión, porque es que en la mañana no tiene arreglo. O sea, en una mañana en Roquetas, ¿de dónde traes tus toros en la misma mañana? Es que no hay presión, es que o hay toro o no hay toro. Dos cuestiones más y tenemos que terminar. Un momentito, que había pedido. Buenos días. Soy María Jesús Gualda, ganadera. Lo primero, vaya por delante, mi enhorabuena a la Junta de Andalucía por conseguir sacar este reglamento. Sé que ha sido muy difícil, he sido testigo, he pertenecido a la ejecutiva del CATA y por lo tanto sé lo difícil que ha llegado al consenso. Pero no voy a dejar de reivindicar algo y sobre todo pedirle su opinión. El señor Luque ya ha hablado algo de esto, pero no echan de menos que el toro, que es el principal protagonista de todo esto, está muy poco visible y por lo tanto los ganaderos, que somos quienes los criamos, estamos muy poco visibles dentro de las... Solo eso, no voy a entrar en cada artículo porque en casi todos tendríamos algo que decir, pero que ni siquiera se nos nombre cuando hay un reconocimiento o cuando hay un sorteo, me parece de poco recibo. Gracias. Que, efectivamente, una de las oportunidades que se ha perdido. Cuando hablaba de la posible política legislativa, está la ecología y el bienestar animal. Eso tendría sentido en nuestra época. Ecología, bueno, en un reglamento taurino a lo mejor no entra, ¿no? Pero el bienestar animal durante el transporte, los corrales, en definitiva, el toro que es un elemento esencial de esta materia, creo que sí, que bueno, simplemente ahí no se ha considerado, pensar que el legislador lo ha dicho en la exposición de motivos, se considera el anterior reglamento obsoleto, no se ha considerado obsoleto en ese punto, por lo tanto no se ha tocado nada. Pero bueno, que eso puede ser objeto de... Yo creo que eso, claro, de posteriores reformas, eso, y igual que los utensilios, eso lo está demandando ya el público, eso va a ir calando poco a poco y se tendrá que ir perfeccionando este tipo de normas. Sí ha tenido una cosa, María Jesús, ha tenido una cosa buena para los ganaderos, y es que antes, la anterior normativa, la responsabilidad objetiva recaía exclusivamente en el ganadero. Y ahora se ha diluido esa responsabilidad entre otros intervinientes, con lo cual yo creo que en eso sí han ganado, ¿eh? Sí, pero Mariano, no es el ganadero, el toro. El animal, claro. El toro. Sí. Muy buenas. Yo quería comentar el tema. Se ha dicho que se ha intentado mantener la esencia del toreo. Para mí,
personalmente lo que se ha es perdido una oportunidad de haber realmente, como dice la ley 1091, legislado más pormenorizadamente. Evidentemente, creo que el nuevo reglamento, quien más sale perjudicada son las plazas de tercera categoría. ¿Quién va a garantizar ahora, por ejemplo, el tema de los pesos? Tema de reconocimientos post-mortem. Todo eso prácticamente pasa. Y luego, otra de las cosas que tú mismo has comentado, Mariano, que era el tema de derechos y garantías de los espectadores. ¿Quién va a garantizar? Porque no debemos de olvidar que el público que va a las plazas de tercera también paga una entrada y también debe de tener y disfrutar de esos derechos y tener esa garantía. Nada más, gracias. Sí, por eso el reglamento figura en sus disposiciones una vocación de futuro en el cual pues habilitar un laboratorio en la comunidad autónoma, desarrollar una serie. Sí. Siempre hay que equilibrar, claro, hay que equilibrar, en una normativa hay que equilibrar y en ese aspecto lo que se ha tratado de evitar es la medida de ciertos defectos formales. Sí es cierto y verdad que se puede profundizar y espero que se haga a lo largo del tiempo en esas circunstancias y que bueno, pues hay otras cuestiones, hay algo que a mí me ha parecido muy significativo y es que se ha dicho que se podrán aleatoriamente hacer análisis y tal, pero es cierto que hay otros reglamentos y otras reglamentaciones que sí lo contemplan en la actualidad. Por ejemplo, el reglamento del País Vasco. El reglamento del País Vasco sí lo tiene contemplado. Bien. Por eso, cuando decimos tenemos un reglamento consensuado en todas las partes, pues hay cosas en las cuales destacaríamos y otras cosas que evidentemente tendremos que mejorar y analizar con el paso de la evolución de la política legislativa. Buenas tardes. A mí me gustaría hacer alusión y en mi opinión, al artículo 59 sobre la concesión de trofeos. En este nuevo reglamento se omite que un torero que se encierre con 6 toros o que tenga un mano a mano, se omite que en el anterior reglamento tenía que cortar 4 o 3 orejas respectivamente. En este, con 2 orejas, puede salir a hombro. Es decir, yo creo que se hace un agravio comparativo con los actuantes en lidia ordinaria. Y esto yo creo que no debería de ser así, ¿no? Supongo, sobre todo para la seriedad de una plaza. Sí, tiene esa pequeña laguna porque dice en 1 o 2 reses. O sea, el reglamento habla de 1 o 2 reses, no habla de 6. Entonces, claro, es verdad que es una laguna interpretativa, pero también te habla de las costumbres de la plaza. Entonces, ahí se ha quedado un poco en el aire. Pues claro, ¿cuál es la costumbre de la plaza? Pues la costumbre de la plaza, que es que antes, en el antiguo reglamento, decía tantas reses, tantas orejas. Era un dato matemático y objetivo. Ahora se habla de costumbre de plaza y se dice 1 o 2 reses. Es que no se especifica el otro. Sí, yo pienso igual que Mariano. Aquí ha habido, pienso que, no un error, pero sí ha habido una laguna en este aspecto. Y con respecto a la pregunta anterior, simplemente decirle que yo pienso que el reglamento, quien menos beneficiado sale de este nuevo reglamento, indudablemente es el espectador. No, yo, brevemente, en el tema del sorteo, presentamos alegaciones, siento mucho que no se hayan estimado, porque se ha hecho un verdadero coladero. Creo que para el aficionado, como presidente, evidentemente, está hecho el consenso. Lo primero, aceptaremos lo que haya. No está tan claro, sobre todo el último punto, de la singularidad. Ese tema no queda, ahí queda de esa manera. Hablo como aficionado. Como aficionado a los toros, el sorteo era la garantía de que el que empieza tiene la misma posibilidad con el que ya está arriba. Entonces, en la fiesta de los toros, un sorteo que lleva más de 100 años, que lo sacó Reverte y Guerrita, y que ni Joselito el Gallo se le ocurrió, mandando lo que mandaba, limitar ese sorteo, creo que puede ser un coladero. Efectivamente, se va a seguir haciendo, pero claro, si quiere el figura va a haber unanimidad siempre. Claro, nada más que eso. Me da pena como yo creo aficionado, que el punto quizás más delicado desde mi punto de vista es los mano a mano. Eso no se debería haber incluido.
Los mano a mano es muy gravoso que no haya sorteo, porque además ahí tiene que haber, ahí donde más competencia tiene que haber. Los otros, vale, la alternativa, eso tiene sentido, los festivales benéficos, eso tiene todo el sentido del mundo. Pero un mano a mano, por Dios, que no haya sorteo, claro, no se van a poner de acuerdo, pues claro que se van a poner. En fin, en cualquier caso, los pequeños matices en nuestros reglamentos taurinos en general, siempre se incluye, y en este borrador también, un precepto que es fundamental por la flexibilidad que tiene la materia, que es el artículo que dice que el presidente resolverá razonadamente, manteniendo el equilibrio conforme a los usos y costumbres. Por ejemplo, no viene lo de los 6 toros. Si tú presides una corrida de 6 toros, ¿qué haces? Algo tendrás que hacer, aunque no lo diga el reglamento. Pues apelas a esa. Es decir, que estas normas taurinas siempre están complementadas por la costumbre. O sea, aquí la costumbre cuando no hay ley o cuando no hay norma o cuando no hay reglamento, que aquí opera. De hecho, la mayoría de las reformas de los reglamentos, incluso en su día, sí, ojalá, porque el gran futuro de todo esto, y lo que ha dicho nuestro consejero de la unificación, no se consigue con los reglamentos, se consigue con una ley de toros, con una gran ley de toros a nivel nacional. Y luego los reglamentos pondrán los matices de cada zona, de cada territorio. Pero bueno, cualquier reforma o cualquier reglamentación lo que hace es acoger esa costumbre que ya se ha consolidado, no es más que eso. Entonces, esa puerta de entrada que establece los reglamentos a la costumbre es muy sana en el mundo del toreo porque nos permite solventar cualquier matiz o laguna de este tipo.